Amigos, bienvenidos. Esto es De Camino, programa 344. Nuestra vertiente 3 es la de primeros cristianos y desde hace unos cuantos programas estamos hablando de las persecuciones. Hoy nos vamos a los finales del siglo I, donde vamos a encontrar una de las más crueles persecuciones que sufrieron los seguidores de Jesucristo. Estamos hablando de lo que aconteció en el reinado del emperador Domiciano. Aquí estamos de camino. Para entender la actitud del emperador Domiciano con respecto a la religión en general y con respecto a los cristianos en particular, necesitamos un poco de contexto. Ante todo, situemos las fechas. Domiciano nació en el año 51 de nuestra era y murió en el año 96. Una vida relativamente breve, 45 años diríamos. Fue emperador desde el año 81 hasta su muerte en el 96. Llegó a ser emperador después de un breve periodo de compartir el poder con su hermano, que es el famoso emperador Tito. Tito es conocido por sus victorias militares, pero Tito duró muy poco tiempo en ese gobierno compartido, apenas un par de años. O sea que a partir del año 81, Domiciano queda efectivamente con todo el poder en sus manos. Para Domiciano era importante precisamente esta centralidad del poder, de modo que, aunque nominalmente él seguía afirmando el lugar del Senado, la verdad es que quería concentrar el poder en sí mismo. Y quería concentrar el poder porque él tenía un proyecto. Ese proyecto es el que nos va a ayudar a entender su actitud frente a la religión, su actitud frente al cristianismo. El proyecto de Domiciano era restaurar la grandeza clásica, restaurar la grandeza del imperio. No se refería en primer lugar a la grandeza militar, ni administrativa y ni siquiera económica. La idea que él tenía de grandeza tenía que ver sobre todo con la grandeza de las virtudes clásicas del imperio. Efectivamente, el Imperio Romano no era solamente una entidad administrativa, sino que era una forma de vida, una forma de ver el mundo. Y hay una serie de virtudes que eran consideradas virtudes clásicas del mundo romano. Lo mismo que unos cuantos siglos, un poco más de un siglo antes, había pensado Cicerón, también Domiciano pensaba que era necesario restaurar lo clásico, lo propio del mundo romano. ¿De qué virtudes estamos hablando? Por ejemplo, la virtud de la auctoritas. Vamos a escribirlas en su lenguaje propio. La auctoritas, es decir, el papel que cumple una persona que tiene experiencia, que no improvisa ni obra de manera intempestiva o apasionada. Por ejemplo, otra virtud muy típica de los romanos, la dignitas, que es la conciencia del propio valor. La firmitas, que es la tenacidad, la persistencia en aquello en lo que uno está convencido. La frugalitas, que es lo propio de la persona que tiene templanza, que lleva una vida más bien simple, más bien austera, pero sin llegar a la miseria, claro. La gravitas, todas estas son virtudes típicas. La gravitas, por ejemplo, es muy interesante. Es el darle la importancia a los asuntos, darle la importancia
y tener seriedad y determinación en aquello que requiere efectivamente esa actitud. Mencionemos un par de virtudes más. Tenemos la industria, es una virtud. La industria es el gusto por el trabajo duro y una cierta desconfianza o desprecio hacia aquello que se ha logrado sin esfuerzo y que es simplemente resultado, por ejemplo, del azar, de la suerte. Y mencionemos como último ejemplo de estas virtudes típicas romanas, la severitas, que incluye el autocontrol y de nuevo una especie de seriedad, una especie de conciencia de lo que importa y el modo de aplicarlo. Todas estas virtudes estaban unidas en torno a las grandes virtudes, virtudes de cohesión social, como podía ser, por ejemplo, la justicia, la justicia, una virtud muy importante, aunque ellos la escribían pues de modo clásico, no la escribían con la J, no era letra que existiera, sino con la I, justicia, esa especie de vivir bajo el régimen de la ley, y también es muy importante el que haya abundancia. La abundancia es algo así como el sello de un régimen social exitoso. Entonces, si hay justicia, se vive según el marco de la ley, hay abundancia, y si se cultivan estas virtudes, ese es el rostro del Imperio Romano, ese es el rostro romano. Y ese es el gran proyecto que tiene Domiciano. Domiciano quiere que se viva esta grandeza romana y considera que para ello los grandes aliados, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la justicia y con la abundancia, los grandes aliados son los dioses tradicionales. Entonces, para él era fundamental que así como había una especie de pacto dentro de la sociedad, también hubiera el orden adecuado, el orden clásico, el orden tradicional, con respecto a la religión. Recordemos que en el Imperio Romano la religión tenía una función básicamente social. No corresponde a lo que nosotros tal vez interpretamos como más propio de la religión. Por ejemplo, la importancia de convertirse, la importancia de obrar de corazón. Nuestro Señor Jesucristo pues nos habla de cómo es necesaria esa actitud interior. Dice Cristo, por ejemplo, en el Evangelio, no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, sino es lo que sale del corazón. La religión cristiana es una religión que se apoya fundamentalmente en lo que acontece en el interior de la persona, es decir, la conversión propia del corazón. Siendo así las cosas, pues entonces la religión romana era una religión básicamente social, era parte de la organización social. Y el culto que se daba a los dioses consistía en una mezcla, podríamos decir, del mantener el orden tradicional y el contar con el auxilio, con el favor, con la benevolencia de los dioses. No es una fe de corazón, repito, sino es más bien una especie de pacto, es una especie de contrato que se supone que existe con la divinidad. Entonces, para Domiciano era fundamental que este pacto se respetara. La relación que hay con los dioses tradicionales es la relación de un pacto que tiene que ser respetado. Así, por ejemplo, en Roma existía el culto a la diosa Vesta. Es un ejemplo que yo creo que es interesante. La diosa Vesta se supone que era la protectora especial de la ciudad de Roma. Y de antiguo había un culto que se prestaba, un culto que se ofrecía a la diosa Vesta, un culto
que debían ofrecer mujeres que no tenían relaciones sexuales con hombres. Ellas eran conocidas como las vestales. Esta especie de voto de virginidad que tenían las vestales no era algo permanente, era más bien un servicio que se prestaba durante algunos años, terminaba el tiempo de ese voto de virginidad y estas mujeres podían casarse, tener hijos. Pero durante su tiempo de servicio, se supone que ellas eran algo así como la presencia de la diosa Vesta en Roma y tenían que custodiar una especie de fuego perpetuo que aseguraba la presencia y la protección de la diosa Vesta. Fíjate cómo hay una combinación de formalismo social por una parte y de superstición por otra parte. Entonces, Domiciano se dio cuenta que algunas de estas vestales no habían sido fieles a su voto de castidad y entonces cayó con todo el peso de la ley contra ellas y contra las personas que habían tenido que ver en que faltara esa castidad. Esa es la mentalidad de Domiciano. Él cree en la religión romana tradicional, cree que es algo así como el cimiento del orden social y por consiguiente lo que venga en contra de ese orden social debe ser impedido porque tiene el carácter de una amenaza. Esa palabra es clave, es una amenaza. La religión extranjera, si no es compatible con el mundo romano, si no es compatible con todos estos valores tradicionales del mundo romano, entonces es una amenaza. Y por eso la persecución, una persecución fuerte, una persecución vigorosa, severa, como es una de las virtudes que se han mencionado antes, esa persecución severa se supone que tenía el fin de prohibir cualquier intento, frenar cualquier intento de subvertir el orden social y de subvertir el orden casi diríamos cósmico, el orden del universo, porque la religión, las leyes de religión eran las que mantenían la armonía con el supramundo, con el mundo de los espíritus, con el mundo de los dioses. Desde el punto de vista de Domiciano, esta amenaza está marcada, por ejemplo, por el cristianismo. Porque el cristianismo, aunque tenga valores semejantes en algunas cosas a lo que era tradicional en el mundo romano, pues claramente el cristianismo no va a afirmar que se necesita darle culto a Vesta o no va a afirmar que hay que hacerse amigo y tener como aliada a Minerva, que Minerva era una diosa muy querida por Domiciano. Domiciano tenía incluso una especie de oratorio cerca de su habitación que era para darle culto expresamente a Minerva. El cristianismo entonces se ve como una amenaza, como un peligro que va a destruir ese orden y por eso pues se lanza con todo, con bastante crueldad. Tenemos huellas de esta persecución al cristianismo en el libro del Apocalipsis. Lo que se describe en la mayor parte del Apocalipsis tiene que ver con estos tiempos de persecución que son de finales del siglo I y en los cuales se ve claramente la huella de un poder que se ha endiosado. Pues ese poder endiosado, claramente, es lo que tenemos en tiempos de Domiciano y podemos entender un poco mejor qué era lo que él pretendía desde su propia óptica. Las consecuencias para los cristianos fueron horrorosas en términos de destierro, confiscación de bienes, torturas, pero a través de todas esas escenas de crueldad se fue también escribiendo una página gloriosa de fidelidad a Dios y de testimonio de la fe cristiana. Sin duda alguna, aquel endiosamiento del poder o esa idolatría del poder es algo que ha acompañado a la historia de la humanidad. Bueno saberlo. Esto es De Camino, bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre.